Vamos a publicarlo. Sí, porque Joana nos va a ver en línea. Ok, ya estamos en línea. Estamos en línea. Fabuloso. Ok. Vamos a comenzar con una oración. Papito, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias por las bendiciones que nos has comprado en Cristo Jesús, Señor. Queremos pedirte ahora que nos hables y nos enseñes, Padre. Queremos ser siervos eficientes, siervos tuyos que saben cómo llevar a cabo eficientemente, eficazmente la vida espiritual, Padre. Queremos saber cómo extender tu reino, Señor, como debe ser, Padre. Sin temor, con valentía, llenados de ti y de tu presencia, Señor. En nombre de Jesús. El tema de hoy, ¿saben cuál es? Sí. Están viendo. Está publicado ya en la página de Minas. El tema es guerra espiritual. A ver, ¿cuántos de aquí? ¿Me pueden decir cuánto llevan de cristianos cada quien aquí? Yo 5 años. Casi 6 de Cristina. Y ahora en julio cumplo 2 de Cristiana bien. Ok. Bus, año y medio. Año y medio. Voy para 5. Es para 5, chale. Entonces nadie aquí fue cristiano en los 90s. Sí, apenas andaba con la escuela. Ok, está bien, no hay problema, chicos, todo. Yo era católico. Sí. No entiendo de nada. Bueno, el tema que vamos a hablar acerca de hoy es de la guerra espiritual. Y déjenme darles un pequeño background acerca de esta dinámica. La guerra espiritual es un tema importante porque al momento que formas parte del reino de Cristo, pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesús, inevitablemente llegas a formar parte de la milicia de Dios, del ejército de Dios. Y no hay una zona que está, ¿cómo se le dice? Desmilitarizada. Desmilitarizada. No hay zona que está desmilitarizada. Estamos inmersos en una guerra espiritual. La problemática es que muchos de nosotros no saben cómo se lleva a cabo o cómo se pelea la guerra espiritual. Y por no saber cómo se lleva a cabo la lucha espiritual, o estamos amedrentados o estamos en una situación en la que no utilizamos todas las armas que Dios nos ha dado para luchar. Primero tenemos que entender que como cristianos estamos conscientes de tenemos una visión integral de la realidad. Estamos conscientes que el mundo espiritual interactúa con el mundo físico. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados o potestades en las regiones celestes. La nueva versión internacional dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. ¿Quién tiene la versión Reina Valera de este pasaje? 6:12, ¿verdad? 6:12. Implicados todos, me agrada. 6:12. Porque tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí, ¿verdad? Sí, lo que está hablando aquí Pablo, chicos, te está diciendo te está desglosando todo el ejército espiritual de demonios que operan en el mundo espiritual. Y cuando te empieza a hablar de principados, potestades, huestes, gobernadores, te está hablando de rangos, porque están en diferentes rangos de autoridad. Y te habla que hay un mundo espiritual que tiene un ejército que está organizado y tiene rangos y que está peleando contra el reino de Dios. Sí. Entonces, la Biblia nos da esta visión integral del mundo. También dice la Biblia que, aparte de enseñarnos que hay
una guerra espiritual, como lo que acabamos de ver en Efesios 6:12, que nuestra lucha es contra esos espíritus demoníacos que operan en la tierra, sino que también nos dice que las armas que tenemos, como debe ser, si luchamos contra seres espirituales, nuestras armas son espirituales. Según de Corintios 10, del 4 al 6, dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta es la dinámica que se genera. Dice: ¿sabes qué? Nuestra arma es espiritual. Sí, nuestras armas son espirituales. Y ahorita vamos a ver todas las diferentes armas que manejamos. Pero la principal arma que tenemos es la palabra de Dios. Sí, por eso es gracias a eso que podemos utilizar o podemos derribar argumentos y fortalezas. Fortalezas, ¿saben de qué es el día con fortalezas? ¿Alguien tiene alguna idea? Fortalezas. Destruir fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas, estamos hablando de estructuras mentales, ideologías ya establecidas que el enemigo siembra en los seres humanos. Sí. Ok, entonces, de acuerdo a la perspectiva de la visión bíblica, estamos inmersos en una guerra espiritual. Te conviertes a Cristo, le entregas a Él tu vida, te arrepientes, se convierte en el Señor en tu vida y eres enlistado en el ejército de Dios. Forzosamente vas a vivir una posición espiritual. Y si quieres vivir el plan de Dios para tu vida, si quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida, vas a vivir una guerra espiritual. Tienes que estar consciente de eso. Es algo normal. No te asustes. ¿Qué significa? Que ahora dejaste de ser parte del enemigo y ahora te conviertes en un agente de Dios que lucha contra los poderes del enemigo. Sí. ¿Cuál es la intención del enemigo? ¿Cuál es el propósito? Robar, matar y destruir. Estos son chicos. Es efectivamente, Juan 10 dice: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Es el propósito del enemigo. El enemigo quiere destruir, y desde un principio ha sido la intención de él cuando se reveló, su intención, por ejemplo, era robarle la gloria que le pertenecía a Dios. Sí. Y cuando empezó con la rebelión de los ángeles, utilizó la mentira, por eso se le llama también como padre de mentira. El padre de toda mentira, Jesús hablaba de eso en Juan capítulo 8. Y su intención es robar, matar y destruir. El enemigo que quiere es destruir toda la buena creación que Dios hizo. Y tú como parte de ella principalmente. Y más, como se acuerdan, habíamos visto que tú te convertiste en el enemigo acérrimo por parte de Satanás, porque Dios te dio a ti lo que Él quería. Te dio autoridad, te dio dominio, te dio el reino. Y Satanás se quiere quitar a Dios por el juicio que le dio por haber expulsado del cielo. ¿Y qué mejor forma de causarle dolor a Dios más que causar destrucción en su creación, en sus hijos? Gracias, hermano. Ok, te voy a causar dolor llevándome toda esta gente lo más que pueda al infierno. Quiere destruir tu fe, sí. Quiere destruir tu ministerio, tu efectividad. Hay personas que se mueren sin nunca haber llevado a cabo el plan de Dios para su vida, sin nunca haber visto el ministerio por el cual nacieron. O simplemente te quiere poner, ¿cómo se le llama? Te quiere poner inactivo, quiere que pierdas efectividad, quiere desactivarte. Como que esta es una amenaza, déjame lo inhibo para que deje de molestar. Satanás viene a destruir familias también. Familias disfuncionales también. Causando divorcios, abusos dentro de familias. Satanás viene a destruir familias en cuanto a situación quiere. O sea, ha llevado a empresas a la quiebra, ciudades, naciones. Todo lo que puede destruir lo puede y lo va a destruir. Individuos, ¿sí? Con depresión, suicidio, etc. Va a querer destruir todo lo que
su mano toca, va a querer destruirlo precisamente. Y la intención de Jesús es todo lo contrario. Dice en 1 de Juan 3:8 que el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Esas obras, toda esa destrucción que viene a hacer el enemigo, Jesús vino a destruir. Y tú, como parte del cuerpo de Cristo, estamos inmersos en esa guerra. Dice Mateo 10:34, no crean que he venido a traer paz en la tierra, sino espada. ¿Por qué creen que Jesús mencionó esto? Porque él venía a luchar una batalla, a luchar una guerra contra el reino de las tinieblas. Efectivamente, antes solamente imperaba el reinado del reino de las tinieblas. Y Satanás lo que quiere es robar, matar, causar muerte y destrucción. Y se acuerdan cuando tienes dos visiones diferentes que se quieren establecer en un mismo territorio, en la tierra. A ver, guerra. Satanás tiene la visión de destruir la creación de Dios, Jesús tiene la visión de restaurar el diseño original. Y esas dos visiones no pueden prevalecer en un mismo lugar. Entonces va a haber guerra inevitablemente. Tú y yo estamos metidos en esa guerra. Jesús dice en la Biblia que en Juan 10:10 ahí mismo dice que Él viene a darnos vida. Y vida en abundancia. Esa vida en abundancia no les hace eco con el primer mandato de bendición para Adán y Eva, ¿se acuerdan? Fructificar y multiplicaros. Es el mandato de Dios. De hecho, por eso Jesús me había mencionado que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo, vino a dar vida. Entonces, si estamos en esta guerra espiritual, el enemigo para causar muerte y destrucción, y Jesús para traer vida y restauración. ¿Cómo se lleva a cabo esta guerra? Sí. Típicamente, para ustedes que no estaban muy enterados de toda esta dinámica, en los 90 se empezó una ola de guerra espiritual. Se empezó a traer conocimiento acerca de esta guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Y se escribieron muchos libros, oración de guerra espiritual, y hubo autores. De hecho, tú estabas leyendo un libro de esa generación. ¿Ah, sí? De los 90. Sí. Oración intercesora, que era el Dutch. Salió autores como Cindy Jacobs, y otros autores más que también estuvieron desarrollando mucho material acerca de la guerra espiritual. Y te hablaban y despertaron la importancia de la oración intercesora para hacer esta guerra espiritual. Sí. Toda esa ola vino a despertar reavivar esa actividad que se había descubierto que era la oración. Realmente antes la oración era algo descuidado, algo aburrido, sin mucha, ¿cómo se le llama? Sin mucha importancia. Es algo más porque se nos obliga o se nos enseña que tenemos que hacerlo, pero no vemos la importancia que esto... Sí, sin confrontar al enemigo también. Sin confrontar al enemigo, nada más oramos por los alimentos y por... Paz mundial. Pero vino toda una serie de ola de autores y personas que estaban haciendo revelación de Dios en cuanto a cómo se lleva la guerra espiritual. Se lleva a cabo la guerra espiritual. Y nos enseñaron la importancia de la oración y la intercesión. Y también nos enseñaron la importancia de la alabanza y la adoración como un método de guerra espiritual. Hubo incluso álbumes de alabanza y adoración que hablan de la guerra espiritual. Uno de ellos, recuerdo que se llamaba todavía era todo un álbum acerca de la temática espiritual de Marcos Marcos Barrientos, se llama Poroso Dios, y todo era como que todo el libro, música, todo estaba en esa sintonía. Versículos como vamos a ver, pues algunos versículos. A ver si no me equivoqué. Vamos a ver. Ups.
dice, Colosenses 4:12. Está hablando de estos son ejemplos de la guerra espiritual de la oración intercesora que se me acaba. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Hablando de la importancia de la intercesión para mantener el cuerpo de Dios listo, perfecto. Sí, 1 Pedro 4:7 dice, y ese es el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con despejar. La versión Reina Valera dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Efesios 6:12 que leímos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Colosenses 2:1, ¿se acuerdan? Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Y cómo era la lucha que sostenía Pablo? Él mismo dice, por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta lucha la llevaba a cabo en oración. Hablaba de una lucha espiritual. De hecho, el libro de Daniel, si me acuerdo el capítulo 7, hablaba de Daniel, trae una revelación en cuanto a toda la guerra espiritual que se lleva a cabo. Sí. Daniel capítulo 9, pero déjame decir exactamente. Daniel capítulo 9. La oración de Daniel por su pueblo. Es el capítulo 7. Es de los encuentros. Es Daniel capítulo 10, perdón, y es el versículo 12, dice, ¿se acuerdan de este? Sí. Dice, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y en caso de tus palabras yo he venido. Y Daniel llevaba ¿cuántos días en oración y ayuno? 21 días ya. Sí. 21 días dice aquí, pero desde el primer día que había dispuesto su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas las palabras, pero se tardaron en llegar a la respuesta. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Así que están viendo aquí la dinámica de la guerra espiritual que estaba. Ese fue un pasaje también que estuvo muy en boga en ese tiempo. Decía, ¿sabes qué? Hay una guerra espiritual y aquí tú estás viendo que hay entes espirituales que están peleando y que hace que las oraciones o las respuestas a las oraciones se tardan. Y nos hizo conscientes de una realidad a la cual estábamos perdiendo conciencia durante ese tiempo. Entonces en los momentos hubo despertar. Y también con la alabanza y la adoración. ¿Alguien puede leer Crónicas 20? Segunda Crónicas 20. ¿Qué versículo? 22. Segunda de Crónicas 20, 22.
Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte del Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! El rey Josafat es muy famoso porque peleó una batalla y la ganó por medio con alabanza y la adoración. Heavy. Otro pasaje famoso de ese tiempo que se utilizaba mucho era el pasaje de Isaías 30-32. Dice, cada golpe que el Señor descargue contra ella con sus barras de castigo será son de panderos y de arpas agitando su brazo, peleará contra ellos. Hablando de que Dios peleando con la alabanza y con la oración, sí, con instrumentos musicales, al ritmo de la alabanza, prácticamente. ¿Cómo dice la versión Reina Valera? Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Qué loco. Qué heavy, ¿no? A partir de ese entonces, chicos, se quedó impregnada en la psique de la iglesia que la guerra espiritual se lleva a cabo con oración intercesora, alabanza, y se hacían las reuniones en la iglesia y era todos reprendiendo, dando la oración y todo, y de alabanza todo lo que da bien perdidos, y sentíamos que con eso estamos tratando de destruir al enemigo todo lo que da. ¿Alguien le llegó a tocar de ese tipo de...? ¿No? Las reuniones de oración de varones, sí se puede empezar a sentir así una postura de ese tipo. Bueno, es parte de lo que se gestó principalmente. Llevan a hacer incluso actos proféticos, a oír orar a las montañas. Era muy famoso los casos de Ana Méndez, donde iban a las montañas y oraba y reprendía las bajas. Porque las montañas típicamente se dedicaban a dioses paganos y a Satanás. Y ahí iban y oraban, ungían y derribaban todo altar a otro dios que fuera Jesús. Era muy famoso esto. Entonces queríamos orar por nuestras ciudades, hacer cosas interesantes, y hacíamos eso principalmente. Pero caemos en una problemática y en una inocencia, por así decirlo, en cuanto a cómo se lleva a cabo realmente la guerra espiritual. Y es aquí donde quiero que entremos en materia de esta enseñanza que quiero que tengamos. El no estar conscientes de cómo las dimensiones en las cuales se caía la guerra espiritual llevó a que muchos cristianos cayeran y fueran casualties. No te estoy... Casualties. A ver, déjame ver. ¿Quieres darlo en inglés? Víctimas. Son víctimas de guerra. Hubo muchas víctimas de guerra porque solamente pensábamos que la guerra espiritual se llevaba a esa forma. Tú me dijiste que yo hiciera todo el show de guerra espiritual y me levantaba y toda la cosa. ¡Wow! Pero mientras tanto Satanás estaba haciendo y estaba arrasando la vida de otros cristianos de diferentes formas, porque no estábamos conscientes de las dimensiones en las cuales se pelea la guerra espiritual. Y no quiero que les pase eso a ustedes, chicos. No podemos caer no podemos ser inocentes en cuanto a toda esta situación. Si pensamos que la guerra espiritual solamente se lleva a cabo con oración intercesora, con alabanza de la oración, estás obviando un montón de cosas que pueden usar que causarte la ruina y ser víctima de la guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, si dices, oye, es que el enemigo solamente va a atacar de este lado? Nada más se prepara de este lado y desatiendes las demás partes. Pues si sabes que, oye, va a atacar, viene de frente, pero viene también a la diestra, viene a la siniestra, vas a estar preparado para esa guerra. Y tú no puedes pecar de inocente en esa situación.
menos en una guerra. La guerra se pelea con estrategia. ¿Cómo se pelea realmente la guerra espiritual? Según Corintios 2, 10 dice, fíjate, es un pasaje muy famoso que dice, para que Satanás no gane 2:11. ¿Qué dice? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. No Sus maquinaciones. ignoramos sus artimañas. La versión Reina Valera, que es una clásica, como mencioné. 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ok, si hay algo que hacemos típicamente en la iglesia es que ignoramos sus maquinaciones. Cuando hablamos de maquinaciones o artimañas, estamos hablando de artimañas y maquinaciones de guerra. ¿Cómo pelea Satanás la guerra? No, si atamos, planeamos, hacemos todo eso. Sí, pero realmente es toda la forma en que Satanás hace la guerra. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? Aquí es donde empezamos con esta dinámica. Número 1. La guerra espiritual es cierto, se pelea con oración, con intercesión, en intimidad con Dios. Toda la cuestión de la oración, la intercesión, que conlleva también la unción, porque la unción depende de qué tanto pases en intimidad con tu Padre Celestial, con Dios. Y vemos ejemplos de eso. Ahorita de la guerra espiritual, cómo se pelea incluso hasta con la base, con la adoración. Vemos ejemplos como Jeremías, de que Dios le dice que le reclama al pueblo de Israel que no pudieron hacerle proclamar las palabras de Dios porque no estaban en su secreto, no estaban en intimidad con Dios. Entonces, ¿cómo peleas la guerra espiritual? Es cierto, con la alabanza, con la adoración, buscando la guía de Dios en la oración. El secreto del éxito de David, ¿saben cuál fue? Aparte que fue ungido, obviamente, tenía presencia de Dios en su vida, era que cada vez que iba a hacer algo, consultaba a Dios en oración. 1 Samuel 23, 2, 38, 2 Samuel 2, 1, 5, 19, 21, 1, son casos de que cada vez que iba a hacer algo, David, vamos a ir a la presencia de Dios a preguntar. Sí. O sea, todos tus planes, todos absolutamente, sin generalizarlo, sino cada acción, cada situación. O sea, digo, aquí en este primer versículo que mencionas está muy claro. Dice, consultó al Señor, ¿debo ir a luchar contra los filisteos? Ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Keila. O sea, así de clarito, ¿verdad? Qué grueso, ¿no? Es increíble cómo cuando tienes o cuentas con la dirección de Dios, sabes que tienes la victoria. Obviamente, si eres el jefe de los ejércitos, tú no te vas a lanzar una guerra o vas a lanzarte por ti mismo, tienes que buscar la dirección de Dios en todo momento. Sí. De lo que pasó con una persona que no consultó la dirección de Dios, una oración que no estuvo en su presencia. En 1 Crónicas 10, del 13 al 14 dice, así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una divina y no consultó a Jehová. Consultó una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David. Traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Por no consultar a Jehová. Es que Dios no me contesta, en vez de buscarme intensamente, arrepentirme de mis pecados y limpiarme para que Dios me conteste, voy con una divina. ¿Really? Ok. Guerra espiritual, en intimidad, en oración. Hay situaciones, chicos, en las que, por cuestión de lejanía, oye, está la persona lejos de ti, no tienes forma de contactarla, no la conoces, se ponen situaciones y peticiones en oración, y es efectiva la oración. La oración mueve ángeles, mueve la presencia de Dios y mueve a Dios para que pueda intervenir en situaciones en las que por alguna razón tú no puedes intervenir directamente físicamente, por su complejidad, por la distancia, por lo que tú quieras. Y Dios responde la oración. Vez tras vez tú ves a Pablo que le pedía a las iglesias que le apoyaran en oración y mandaba su lista en sus cartas. Oren por mí para que anuncie la palabra claramente, por valentía, porque Dios me abra puertas, bla, bla, bla. ¿Sí? No estaba la iglesia con ellos para apoyar a hacer todo eso físicamente, pero sí podían apoyar la oración. Y la oración mueve las huestes de Dios a favor
de nosotros y a favor del reino de Dios. Hay casos obviamente que por no tener esta conciencia de la oración y la intimidad con Dios, llegaste a tomar decisiones incorrectas, porque no tomaste, y ahí hubo una derrota espiritual, porque no supiste cómo pelear la guerra espiritual en ese sentido. Hay victorias, chicos, que solamente se logran por medio de la oración y el ayuno. Mateo 17:21 dice, ¿sabes qué? Esta clase, este género solamente se logra con oración y ayuno. Está diciendo Jesús. Chicos, va a haber situaciones en las que por más que hagas, por más que no va a funcionar hasta que tú te metas en oración y en ayuno. Es una herramienta que Dios te está dando y la cual se hizo mucho énfasis en los 90, como estaba platicando. Hay una sanidad, hay una restauración, hay una unción que solamente sale en la intimidad con Dios en la oración. ¿Sí? ¿De qué otra forma se lleva a cabo la guerra espiritual, chicos? La otra forma en que se lleva a cabo la guerra espiritual es por medio del carácter, la madurez y la gestión de heridas, la sanidad de heridas. ¿Se acuerdan de, vamos a la primera de 2 Corintios, capítulo 2? Creo que estamos conscientes de 2 Corintios, capítulo 2. Del 5 al 11, dice: ¿se acuerdan del caso de inmoralidad sexual que había en la iglesia de Corintio, por el cual habían expulsado a la persona que había causado eso? Bueno, aquí está tomando el tema. Y la persona se arrepintió, toda la cosa, dice: pero si alguno ha causado tristeza, no la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Estoy hablando de la tristeza que causó esta hermana. Pero para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Fíjate lo que habla aquí del proceso de restauración. Pues por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con ese propósito lo escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate el contexto en el cual utiliza esto. Un contexto de sanidad y restauración. Como sabemos cómo Satanás opera, tenemos la herramienta y el arma para poder contrarrestar, la restauración. Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla acerca de eso. También dice: asegúrense que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Porque causan las heridas no sanadas. Gálatas 5:22, conocemos el fruto del Espíritu, al igual que en 1 Corintios 3, 4 al 8, que es el fruto del amor. Nada más quiero que se visualicen esto y fíjense cómo aplican o cómo se utilizan estas herramientas. Voy a poner un ejemplo. Satanás va a ocasionar un altercado y utiliza, por ejemplo, comentarios agrios e hirientes de una persona inmadura contra ti. Viene Satanás y te quiere golpear con eso. Causar un pleito. ¿Tú cómo respondes para pelear esa batalla espiritual? El amor, perdón, benignidad, y empiezas a contrastar con eso. ¿Vas a dar cuenta cómo se vas contrarrestando, peleando? Estás al enemigo y dices: ¿sabes qué? Quiero destruir esta relación armoniosa. Voy a levantar, voy a cocinar que esta persona inmadura, que con la cual todavía tengo dominio, meta cizaña y haga ese tipo de situaciones. Y la forma en la que tú vas a tener para contrarrestar eso va a ser con los frutos del Espíritu.
con la madurez que Dios te da. Te responden o te atacan con comentarios agrios o en odio, y tú respondes con amor, con benignidad, con paciencia. Si das cuenta cómo vences eso, ¿qué pasaría si tú respondieras en el mismo nivel? Se enciende esto y luego se te da su cometido. ¿Estás consciente de eso? Cuando pasan ese tipo de situaciones, tú estás peleando una guerra espiritual, pero muchas veces no estás consciente de eso. Cuando Dios te dice, hey, quiero que desarrolles estos frutos del Espíritu, es porque es como Señor enseñándote. ¿Se acuerdan la película Karate Kid a los que llegamos a ver? Sí. Que no entiendes por qué el Señor está forjando en ti este carácter. De repente el Señor te dice, enséñame a pintar. Y empiezas a parar todos los golpes del enemigo. Oye, Satanás quiere arruinarte el día y quitarte el gozo. Sí. Yo recuerdo, y pone en ti una situación que hace que te arruines. Todavía recuerdo una situación en la que estaba yo en la escuela y mi hermana se tardó que en hora y media, 2 horas en pasar por mí. Estaba yo, la iba a ahorcar. Obviamente ya cristiana. Nada más me subo al carro y iba pleito seguro y era estallar en enojo. Abro la puerta y dices que el Espíritu te habla y te recuerda y dice, Satanás sí te robó el tiempo, ahora te va a robar el gozo. Cambié mi actitud y entro al carro como si nada hubiera pasado. Si no dejas que me vean, que me robes también el gozo. Si no lo sentí, a ver, que esto me pasa. ¿Qué es eso? Es reacción de madurez. Satanás quiere arruinarte. Ah, sí, tengo armas para contrarrestar eso. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Oye, Satanás quiere quitar el tiempo con Dios. Sí. Empieza a bombardearte con tentaciones desveladas, falta de dominio propio, la tele, etc. Fruto del dominio propio tienes que empezar a implementar. Oye, quiere causar división entre tu familia, en la iglesia, y trata de incentivarte para que le des más importancia a la ofensa que a la relación. Pero si tú estás fluyendo los dones del Espíritu, vas a poder contrarrestar ese ataque del enemigo. Es la única forma en la que vas a poder hacer la guerra espiritual efectiva y ganar esa batalla. ¿Cómo reaccionas cuando te hacen enfurecer, cuando te hacen enojar? ¿Alguien de aquí, antes de que venga, antes de Cristo, o cuando estábamos comenzando en Cristo, llegó a tener pleitos y ataques graves por la ira desatada que uno genera por alguna situación? ¿Se acuerdan esos pleitos, tal vez de niño, adolescente o de joven, que empezaron las discusiones de todo lo que era? El cambio que hace el Espíritu Santo es cambiando sus hábitos y empezando a forjar los dones o el fruto del Espíritu Santo para que darte las herramientas para que puedas contrarrestar esa guerra espiritual que estás llevando a cabo a favor de Dios. Es la forma, chicos, en la que Satanás ha logrado destruir muchos matrimonios. Oye, no toleras los desplantes de tu pareja, los hábitos, actitudes. ¿Sabes qué? Ya estoy harto. Porque no supiste cómo luchar esa guerra espiritual. Porque es una guerra espiritual. No forjaste o no obtuviste las armas que Dios te da, que es el fruto de tu vida encarnado, el fruto del Espíritu Santo encarnado en tu vida, para poder contrarrestar eso. ¿Te das cuenta cuán importante es esto? Como el fruto del Espíritu, yo no solamente la oración, la alabanza es importante, el fruto es importantísimo para poder lidiar y contrarrestar el ataque del enemigo. Sí, el ataque es sofisticado. O sea, si nos descuidamos, nosotros mismos estamos siendo utilizados como si fuéramos del ejército del enemigo. Exactamente.
las reacciones, con la forma de... Satanás quiere causar división, pleitos, contiendas y todo eso. Alguien tiene que ser maduro. Alguien tiene que saber cómo pelear contra Satanás en ese tipo de guerras. Me insultaste, me quieres ofender, quieres causar un conflicto. No, tú vas a seguir de corriente. Mis armas, las armas de mi milicia, de mi ejército, son espirituales. Es el fruto del amor, de la justicia, el fruto del espíritu. Y es también más fácil, yo creo, cuando entiendes que todo es espiritual. Y es ahí cuando determinas y sabes que la guerra la vas a ganar en tu caminar, en tus palabras, en tus decisiones. Eso en tu día a día estás ganando la guerra con todo lo que hiciste. Exactamente. Pero mucho se nos pasa, o se nos olvida que estamos inmersos en esa guerra y que de esa forma también se pelea en la guerra espiritual. De hecho, casos típicos recuerdo, estábamos en el servicio de la iglesia, estábamos todos alabando, cantando canciones de guerra espiritual, aquí peleando, reprendiendo al enemigo y toda la cosa. Salimos ahí todos como que sí, pusimos al enemigo por estar a sus pies, destruimos, o sea, así como que nos sentimos gloriosos por esa situación. Salimos y luego resultaba que el pastor hizo una gachada a uno de mis compañeros, que también estuvo en la reunión, y el tipo arruinado emocionalmente, a tal punto que eventualmente abortó la fe. ¿Qué pasó? Uno de ellos, por ejemplo, de un montón de cosas, uno de ellos todavía está tan herido que todavía ya no se quiere congregar por eso. ¿Qué pasó? Ahí ganó Satanás esa guerra. Ganó Satanás esa guerra. No estaba consciente que, el pastor de tu iglesia abusó del tipo, abusó de la autoridad y la abusó en tu contra. ¿Cómo respondes ante esa guerra espiritual? ¿Qué herramientas Dios te ha dado para vencer eso? No puedes ser un niño espiritual maduro que no sepa cómo defenderse ante esa situación. ¿Sí me explico? Satanás te quiere atacar de esa forma. ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué herramientas te ha dado Dios para eso? No puedes nada más, no, ya, adiós, le porra con todo y una bola de hipócritas en la iglesia y mejor aborto al fe. Es la forma en que Satanás le estás dando la victoria a Satanás sin luchar. Tienes que sospechar que Satanás es lo que está buscando, ¿verdad? Desactivar tu ministerio. No solamente sospechar, tienes que estar consciente que es lo que el propósito del enemigo. Claro. Quiere llevarte a destruir, quiere destruir tu fe. Si estamos conscientes cómo se está llevando la guerra espiritual en diferentes niveles y las herramientas que Dios te da para pelear. Oye, ¿qué usó en mí? Tengo una herramienta del perdón, del amor. Tengo una herramienta de la benignidad de la situación. Oye, el enemigo que dices que quiere destruirte buscando, llevándote a suplir tus necesidades emocionales por medio de tu ministerio o de tu posición. ¿Cómo peleas esa guerra espiritual? Cambias la conducta y te metes con Dios para que Él suple tus necesidades emocionales. Restauras tu corazón de cualquier problema que pueda haber emocionalmente. Todavía no hay hormiguitas, pero no, vamos a algo de belleza. ¿Qué otra forma se pelea la guerra espiritual? Ok, hasta aquí vamos bien cómo los frutos del espíritu se requieren para hacer una gestión. Son hormigas, proteína. Sí. He comido muchas. Estamos conscientes de eso. Entonces por eso dices, oye, tengo mi vida arruinada. Muchas veces es porque no supiste pelear la guerra espiritual en la cual estás inmerso, porque nunca sabiste los dones del espíritu en tu vida. Satanás te dio la arrasada y te puso una tranquila porque nunca sabías el fruto del espíritu en tu vida. Destruye familias, relaciones, etc., por no poner en práctica ese fruto. ¿Qué otra forma? La gestión de pensamientos.
sí vamos viviendo porque van captando porque hemos visto los talleres que hemos visto al inicio de tal cosa. Sí. La intención es darte las herramientas en la guerra espiritual que tú vas a vivir en el día a día. Si tú no sabes lidiar con estas situaciones, estás frito porque estás inmerso en una guerra espiritual y el enemigo es after you, va detrás de ti. Sí, no hay peor soldado que el que no sabe que está en la guerra, ¿verdad? O sea, que no está consciente. Sí, dicen, guerra avisada no mata soldado. Fíjate lo que la gestión de pensamientos. A ver, aquí creo que ¿qué puse? En Corintios. Es del diezmo. Eso es subliminal. Eso ahí, eso tira de idea. Debes obedecer. Estaban las... Debes obedecer. no, era dos. Tiene algo que ver, ¿verdad?, con la fidelidad. No era lo que queríamos ver. Ok, necesitamos ese... Segunda de Corintios 10:5. Vamos a ver 2 Corintios, aquí me es lo que me acuerdo. Sorry, no, estaba bien eso. Es primera de Crónicas. Muchos años antes. Unos pocos. Sí, estaba, ¿por qué puse esto? Ok. Hasta ahorita vamos bien, chicos. Ya se desarrolló el panorama con todo. El otro flanco donde Satanás hace la guerra espiritual. Ok. El otro flanco es la guerra espiritual. La guerra espiritual es la gestión de pensamientos. Vamos a ver. ¿Alguien tiene primera de Crónicas 21:1? 21? Nueva traducción bien. Para que gustes. Dice, Satanás se levantó contra Israel y provocó que David hiciera un censo del pueblo de Israel. Ok. Vamos a ver cómo se leen en otras versiones. Ok, ahí va. Ahí no la busco. Igual. Sí, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ok. Provocó, incitó. ¿Cómo creen, cómo se imaginan que sucedió esto? En el pensamiento. ¿Se le pareció a Satanás? Le dijo, vas a hacer esto. No, la batalla está en la mente. Le metió un pensamiento, incitó a que hiciese un censo. O sea, le metió una idea y prosperó esa idea que le había metido en la cabeza de David. ¿Sabes qué ocasionó este censo? ¿Alguien se acuerda qué ocasionó este censo? Este censo ocasionó que sucediera una matanza ocasionada por Dios contra el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan? Fue donde David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra y fue donde se paró la matanza y ahí pusieron el templo de Dios. Todo porque un pensamiento que David se tragó y que no lo filtró. ¿Estamos conscientes de la dinámica o del peligroso que son tus pensamientos? O mejor me he dicho, no tus pensamientos, los pensamientos que dejas entrar en la cabeza. Ese pensamiento que dejó filtrar a David en su posición, en su autoridad, ocasionó una mortandad enorme en todo el pueblo de Israel. Miles de personas murieron por esta. ¿Están conscientes de la dinámica? ¿Qué otro pensamiento? Imagínense. ¿Se acuerdan de Pedro? Mateo capítulo 16, después de que Jesús pregunta ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro abraza un pensamiento metido por el Espíritu Santo en su mente, donde tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre Celestial. Después el Padre le sopló la idea y le cayó la revelación, el entendimiento. Buen pensamiento que dejó. Pensamiento de Dios. Pero él todavía no estaba metido en la dinámica de administrar sus pensamientos y dejó filtrar pensamientos que no solamente de Dios, sino era un corredor abierto que entra cualquier tipo de pensamiento. Y tienes a Pedro en Mateo 16,
del 21 al 23. Si alguien lo puede leer, por favor. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que después de haber sido movido por un pensamiento de Dios, ahora era movido por un pensamiento del enemigo. Y Satanás lo confronta como tal cual era. Sí. Jesús lo confronta tal cual como lo que era, un pensamiento del enemigo. Y está dirigiéndose al espíritu que estaba hablando a través de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Imagínate. ¿Y Pedro qué pasó? ¿Qué dije? Por pensamientos no filtrados. No. O sea, ahí que vemos la importancia del segundo taller. De la administración. Administración de la mente. Sí. La Biblia habla mucho de toda esta dinámica. Segunda de Corintios 10, capítulo 5 menciona que nuestras armas no son carnales sino espirituales para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, las herramientas que Dios te dan la habilidad para poder gestionar, rechazar, administrar los pensamientos que entran a tu cabeza. La mayoría de las tentaciones vienen directamente a la cabeza. Son pensamientos e ideas que el enemigo inserta y tienen que ser tratados y tienen que ser rechazados. Sí. Cuando vimos el taller de mente renovada, vimos la importancia de eso y cómo se administran y cómo se rechazan pensamientos que Satanás mete en nuestra mente. ¿Se acuerdan? Filipenses 4 del 1 al 8 menciona también los pensamientos que debes de tener o que debes permitir en la mente. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, eso es lo que debes dejar de entrar en tu cabeza. Y Romanos 12:2 te dice que tienes que renovar tu mente, tienes que cambiar los pensamientos y estar en un proceso de depuración en donde puedas, para que puedas experimentar y comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta en tu vida. Te bombardean, Satanás llega y a veces llega con pensamientos de autocompasión. Por ejemplo, el pensamiento que le estaba metiendo a Jesús era un pensamiento de ¿qué? Ten compasión. De autocompasión, ten compasión de ti, Jesús. ¿No permites que eso te acontezca? Pobrecito de ti. Era como decir, no cumplas con tu misión, no importa que todo se pierda. Sí. Pero algo que deben tener en cuenta, chicos, es que todo pensamiento de autocompasión y victimización son inspirados en el infierno. Todo pensamiento de, por ejemplo, a veces llega Satanás con pensamientos de acusación y enojo contra tu hermano. Ya me hizo esto otra vez este chavo. Y te lo hizo en primera persona. Sí, ya me dejó, ya me... Cosas que te meten con pensamientos de acusación contra tu hermano, pensamientos de crítica y desaprobación contra otras personas. Incluso pensamientos de moralidad. Mucho de la guerra espiritual se va a llevar a cabo en ese nivel, a nivel de los pensamientos, y si tú no sabes cómo administrarlos, cómo gestionarlos, derrota va a haber en tu vida. Vamos viendo, chicos, los diferentes niveles de guerra espiritual. Una de la guerra espiritual para orar así de lo lejos por personas que están pasando una situación. Ahorita oramos antes de comenzar por personas que están viviendo dificultades, protección, etc. Guerra espiritual, estamos moviendo ángeles y toda la hueste de Dios a favor de los intereses del reino.
La otra flanco en el cual se pelea la guerra espiritual, vimos por los frutos del Espíritu. Situaciones donde van a probarla, que ocasionar Satanás división, contienda, etc. Y tú ya sabes cómo sanar, cómo lidiar con el enojo, con las regadas que te hacen, con todas estas situaciones. Y responder correctamente para contrarrestar toda la destrucción que quiere hacer el enemigo. El otro factor es la guerra en la mente. Tú no administras la mente, va a haber problemas de inmoralidad, va a haber problemas de crítica, va a haber problemas de rebeldía, va a haber problemas, todo tipo de problemas. ¿Sí? Sabemos que el Satanás tiene oprimido, tiene bajo sus pies cuando has aceptado las mentiras que meten en tu cabeza. Si no estás consciente de esa guerra espiritual, va a tener la victoria en el enemigo sobre ti. Nada más quiero que te imagines cuán astuto, cuán sabio o cuán alerta estaba Jesús en cuanto a esta situación. Porque los pensamientos no solamente van a venir directamente por medio de ideas que te mete Satanás o que te susurra directamente a tu mente, va a venir también por medio de las pláticas que vienen, que tienes por medio de otras personas. Pláticas a veces de condenación, de consideración, así como lo estabas haciendo Pedro con Jesús. Señor, no te contesta esto. Pero tan consciente estaba Jesús de que tenía que filtrar toda idea que entra a su mente, que la detectó. La detectó y la llevó cautiva a la obediencia de Dios. ¿Sabes qué? Apártate de eso, me eres de tropiezo. ¿Qué grueso, no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera sabido pelear la guerra espiritual en ese nivel, chicos? Hubiéramos perdido a nuestro Salvador. Exactamente, si le hubiera hecho caso a Pedro ahí, si hubiera filtrado ese pensamiento, estuviéramos fritos tú y yo. ¿Qué es eso? ¿Cómo peleó Jesús esta batalla? Con la gestión de pensamientos. Por eso en aquí se ve con que nuestras armas no son carnales sino espirituales para la destrucción de fortalezas y para llevar contigo tu pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces lo que estamos haciendo es detectando en dónde ataca Satanás. Por ejemplo, a través de situaciones, que es lo de madurez, y a través del pensamiento, administrarlo, a través de los ángeles y los demonios que pelean entre ellos, oración. Estamos preparando a la gente para que sepa cómo pelear en el espiritual. Para que sepa en qué áreas se pelea y cómo se pelea en esa área. Exactamente. No podemos ser, como dice Pablo, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo pelean? Oye, si te estoy diciendo, son el ejército de Dios. Ah, genial. ¿Y cuáles son nuestras armas? ¿Y cómo peleamos? ¿Y cómo pelean el enemigo? No. Sí. Los talleres y los materiales que estamos proporcionándoles, chicos, es prepararlos para que sepan y puedan meterse en esta guerra espiritual que todos estamos viviendo. Porque si no, les va a tocar bailar y no va a ser con los más guapos, chicos. Se los van a llevar de encuentro. ¿Vamos bien? ¿De qué otra forma se pelea la guerra espiritual? La guerra espiritual se pelea por medio de el conocimiento de la palabra, por medio de la adquisición de sabiduría. Las oraciones de Pablo, ¿sabes cuáles eran? Estaba leyendo ahorita las epístolas de Pablo. ¿Sabes cuál era la constante de Pablo para la iglesia? Sabiduría espiritual. ¿Qué grueso? Sabiduría. Ya deberían de ser maestros y siguen. Pues no haces uno, dice. Así que después dice, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué tal, chicos? Es decir, que no sean ignorantes, chavos. Está heavy, ¿no? Dices, oye, ¿cómo puedo orar por la gente que estoy discipulando?
Hay varias, tú tomas todos los tópicos de oración que tiene Pablo hacia la iglesia y vas a encontrar mucha ayuda en cuanto a esto. Y uno de los tópicos era que tengan conocimiento de la voluntad de Dios, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces uno siempre dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Creen que Pablo lo consideraba importante? Sabía que si no, iban a ser, como dice en Efesios, como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Filipenses 1:9 dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Qué grueso. Heavy, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes conocimiento y entendimiento? Eso es lo que pasa. Proverbios 1 del 22 al 32. Fíjate, se lo voy a leer. Fíjate, es una advertencia solemne de cómo Satanás utiliza tu ignorancia para destruirte. ¿Vamos? Es otro frente como Satanás pelea. Dice: ¿hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Sabes? Paréntesis. Todo proceso de discipulado que la Biblia enseña que se debe de comenzar con un nuevo creyente es para quitar esta inexperiencia, esta inmadurez. Dice: ¿hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando los tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Lo que sucede cuando rechazas el conocimiento. Cuando caigan en desgracia, yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. Fíjate lo que causa el rechazar el conocimiento, la sabiduría. Entonces me llamarán, pero no les responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento, no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán en sus propias intrigas. Su descarrío e inexperiencia los destruirán y su complacencia y necedad los aniquilarán. ¿Qué palabras tan fuertes, verdad? ¿Sabes qué quiere hacer Satanás? Es como que: oye, voy a ir al estudio bíblico. Te vas: no vayas, quédate en tu casa, hay un prometer buenísimo. Oseas 4:6. Famoso versículo. Si ya sabes de memoria. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ándale, chicos. Pues es la tercera y cuarta generación. La ignorancia no es individual, la ignorancia se cobra en tus hijos, se cobra en tus seres queridos, porque lo que tú ignoras lo vas a transmitir. ¿Qué grueso, no? ¿Cómo se pelea la guerra? En este Con frente, sabiduría. con sabiduría. Por ignorar la voluntad de Dios, chicos, mucha gente dice: no, pues no pasa nada, y quizás se meten en el ocultismo. Tengo familiares, eso me da coraje. Cristiana mi tía, le compra una ouija a sus hijos. ¿Estás en línea? Tengo muchos hijos. Dices: ¿por qué?
por ignorancia franca y llana. Es que la ves en el Julio Cepeda. Qué heavy, ¿verdad? Que la venden como juguete. ¡Qué heavy! Oye, ignorancia. No sabes los principios de Dios para el matrimonio. ¿Y qué te ocasiona? Estás al borde del divorcio. Y tú estás peleando la guerra en otro nivel. Estás orando, ayunando, intercediendo como loco y nada sucede. Pues no crees eso. Estás ignorando los principios de Dios. El diseño de Dios para esa institución. Estás peleando en el flanco incorrecto. En el flanco incorrecto. Tú estás, Satanás está atacando allá y tú estás peleando para allá. En la torre. Sí, haciendo guerra espiritual y hagamos guerra espiritual y con todas las rolas y con toda la intención. Y eso están siendo utilizadas. Tu ignorancia te está destruyendo. O sea, yo recuerdo, tengo tantos casos así que son tan que me causan tanta desesperación porque es por franca ignorancia. Una amiga me dice, cristiana y toda cosa, me dice que está separando a su marido. Y yo, ¿what? Y la situación era tal cual que eran los pleitos que decían, es que el marido reclamaba porque ahí estaba mucho tiempo fuera, decía, y él decía, es que primero es Dios, primero es mi ministerio, y el último, yo tengo que servir a Dios antes que nada. Mi mamá me dice esto y yo estaba, y dice, ¿y en qué situación estás? No, ya firmamos el divorcio. No. Yo, ¿en qué? ¿Quién te dijo que tu ministerio va primero que tu matrimonio? ¿Quién te enseñó eso? No, es que yo, y no sabes que amar a Dios, sí, es primero sí, de todas cosas, pero tu primer ministerio después de Dios es tu matrimonio. No, así como que, es porque, oops, too late. Se te ha destruido un matrimonio por causa de la ignorancia. ¿Te imaginas? Oye, no sabes los principios, cómo se regula el tema de la autoridad. Conozco infinidad de personas que se dejan abusar o que no están ejerciendo su ministerio por ese problema. Es que no me han dado permiso. ¿Y sabes que Dios te va a pedir cuentas por tu llamado, por tu ministerio que no estás ejerciendo? Aunque no te hayan dado permiso. ¿Estás consciente de toda la destrucción que estás causando por no ejercer tu ministerio? O simplemente que es en desobediencia. O sea, cómo se regula la autoridad y, sí, haz lo que tú quieras. O no tienes simplemente conocimiento y eso te lleva a que no sepas cómo discernir, por ejemplo, la religiosidad del libertinaje. O caes en uno que es el otro, tu ignorancia. O no sabes discernir una falsa doctrina de una sana doctrina. Y todo lo que está, o simplemente no sabes, no conoces la autoridad que Dios te ha otorgado en Cristo. Y Satanás te pone a revolcar bárbaras. Porque no sabes la autoridad que Dios te ha dado. Que puedes hacer con lo que Dios te ha dado. O por ejemplo, muchas situaciones, yo me metí en situaciones muy problemáticas porque no conocía el propósito ni los límites en una relación de noviazgo. Y me costó mi ignorancia. Y luego me juntar con ignorantes, peor aún. Peor aún. Si vamos captando cómo se pelea la guerra espiritual en ese flanco. Ni los días de ayuno, ni horas de intercesión te van a librar te van a dar la victoria cuando Satanás está peleando contra tu vida en este flanco. Tus ayunos, tus oraciones van a ser nada por tu ignorancia. ¿Sí me explico? ¿Qué otro flanco utilizas el enemigo para pelear la guerra espiritual? La santidad de la obediencia.
Una cosa es que ya sepas cómo el principio de Dios es la cosa, y otra cosa es Que lo practiques, que lo practiques, que lo vivas. que lo vivas. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la autoridad? Vimos que Dios es estricto, sumamente estricto con la obediencia. Pequeños detallitos que tú hagas, es que Dios sí me lo... como que no es tan exigente. Sí, y dejas que pequeñas zorras, como dicen cantares, miren. Miren los frutos que Dios quiere hacer en tu vida. Por ejemplo, sabes que debes obedecer a su paso, que debes someterte a tu marido. Pero vas con la gente, tal detallito, un pequeño detallito. No te des el lujo a detalles. Yo les platicaba situaciones en las que, por ejemplo, mi papá me había constado bajo su autoridad. Me decía, no le hables a tal chica. O sea, y con solo saludarme me expuso a toda una problemática de perturbación femenina que me costó 2 años salir de ese problema. Sabía que tenía que ser así, pero pues dije, no creo que sea tan riguroso, tan exigente. ¿Really? Personas que saben que Dios ordena que no te dejes de congregar. Pero yo tengo mucha experiencia y yo creo que lo mejor de esta forma. Lo andan viviendo problemas de perturbación, problemas de todo tipo. ¿Sabes, por ejemplo, que Dios te ordena perdonar y llamar a tu enemigo? ¿Y cuántos cristianos sabemos que han guardado el sentimiento? ¿Saben la teoría? Son amistades o conocidos que años de cristianos crecieron en la iglesia y escuchan la frase, es que no lo puedo perdonar. Es que no te puedo obedecer, Dios. Es como decir eso. O la situación donde es que, o sea, empieza la situación de serle mal, que se debe hacer honor. Y dices, no puede ser. O sea, ignorancia no es simplemente falta de obediencia y de santidad. Porque Dios sabe la teoría. Por ejemplo, ¿sabes el proceso que Dios estableció para resolver los altercados entre hermanos? Y aunque lo sabes, pero nadie lo hace, nunca lo he visto aplicado, pues no lo sigo, pero ya lo sabes. Dios es estricto contra la obediencia, sí, es muy estricto. Muchas peleas se han perdido por causa de eso. Muchos ministerios se han ido por la borda por no ser exigentes contra eso. Oye, que la Biblia dice que no te dan unas ayudas igual con los incrédulos espirituales. O la Biblia dice, habla acerca de que Dios te prueba la homosexualidad y tú estás ya apoyando en el orgullo gay y toda la cosa. O sea, es que Dios no creo que sea tan estricto en ese. Son otro flanco donde Satanás pelea, donde te hace creer que tu opinión es más importante que el mandamiento de Dios, o que te puedes apoyar mejor tu opinión. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? No te apoyes en tu propia prudencia. Ten una santa desconfianza de ti mismo. No te la sabes como debe ser. Si Dios te dice algo, desconfía de ti mismo un tantito y darle el derecho de duda a Dios por obedecer, porque te puede ir nada. No entiendo por qué Dios me pide esto, aunque no lo entiendas. Mejor hazlo. ¿Vamos bien? ¿Están conscientes de todos los flancos en los cuales Satanás pelea toda esta guerra espiritual? Guerra avisada mata soldados, chicos. Están en una situación donde estamos en una guerra y ustedes tienen que saber cómo pelear. Viene por acá. Y sabes cómo defenderte.
Fíjate lo que dice Filipenses 3, 18 al 19. Dice, porque ahí andan muchos de los cuales, está hablando cristianos a la iglesia de Filipenses, ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cristianos que sabían, conocen, tienen conocimiento, pero los echan. 2 Corintios 16 habla de que lo que busca el Señor es la obediencia perfecta. Y estando prontos para que se diera toda su obediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios busca una obediencia perfecta, sí, te va a guardar, te va a resguardar en contra del enemigo. La forma en que vas a poder pelear contra el enemigo. No te fíes. ¿De qué otra forma se pelea la guerra espiritual, chicos? Esta es la última forma que encontré. Si hay otras formas, así no, esta es la otra. La otra forma en la cual se pelea la guerra espiritual, chicos, no solamente es con oración, alabanza, que ya lo vimos que es una parte. No solamente es con los frutos del Espíritu, que se detiene a la hora de la destrucción del enemigo. No solamente es con la gestión de los pensamientos. No solamente es por medio del conocimiento que uno obtiene. No solamente es por medio de la obediencia, sino también por medio del ministerio que Dios te ha dado. Es lo que le dice Pablo a Arquipo. ¿Saben quién es Arquipo? Arquipo es un cristiano que no está llevando a cabo su ministerio, como muchos de los que hay por ahí. Y Pablo le da un mensaje al final de la carta de Colosenses y le dice clara y tajantemente: además, díganle a Arquipo, asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Punto. Colosenses 4:17. ¿Por qué creen que sea tan importante llevar a cabo tu ministerio? Su ministerio. A su vez. Cabeza. Exactamente. Fíjate lo que dice 2 Timoteo 4:5. Dice, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena nueva. Dice, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. O la versión Reina Valera dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es que mi pastor no me ha dado permiso. ¿Sí sabías que tu ministerio no pertenece a la iglesia a la cual asistes? ¿Están conscientes de eso? La misión del Señor te lo dio a ti. A ti. Sí. Tú lo vas a dar cuentas a Dios por eso. Y de hecho Dios te va a pedir cuentas por ese ministerio que tú haces. Y delante del trono, delante del tribunal de Cristo no va a haber eso. ¿Sabes qué? Señor, pues, nunca me llamaron hasta ti. O no me hay permiso para hacerlo. Dios te va a pedir cuentas por el don, el llamado que Dios puesto en ti. Y tú vas a tener que rendir cuentas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si Pablo no hubiera llevado a cabo su ministerio, chicos. ¿Se imaginan? ¿Qué consecuencias predecibles podrían imaginarse? Para empezar, no tendríamos las cartas de Pablo, ¿no? No tendríamos el Nuevo Testamento, exactamente. Pero ¿sabes cuál era la actitud con la cual Pablo llevaba a cabo su ministerio? Fíjate lo que dice.
Hechos 20:24. ¿Alguien lo tiene? Hechos. Yo lo tengo en tu video. ¿Lo tienes que? En tu video. El video Ah, que sí, grabaste. el video, exactamente. Hechos 20:24. Dani, por 5 puntos. Y una galleta. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Lo que dice: me estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera con gozo. Pero no pusiste los minutos, brother. Sí, no, no puse los Sí, minutos. no se escapó. Eso no. Chale. Bueno, termino con esto y dejamos pendiente lo otro. La otra parte. La otra forma en que se pelea, señor, chicos, la guerra espiritual es por medio de del ministerio, que es el evangelio en acción. Se está venido a robar, matar y destruir. Estamos conscientes de causar destrucción, pérdida, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y hay un montón de pasajes que te dan ejemplos de cómo se lleva a cabo cómo se llevan a cabo los diferentes ministerios. Por ejemplo, ves en Lucas 16, de 15 a 18, Lucas capítulo 22, que es predicando el evangelio, expulsando demonios, sanando enfermos, dando buenas nuevas a los pobres en espíritu, sanando a los quebrantados de corazón, librando a los cautivos, oprimidos, abriendo los ojos físicos y espirituales con las verdades de Dios, liberando a los encarcelados injustamente, aliviando la carga de los que trabajan para uno, dejando en libertad a los oprimidos, soltando las cadenas que atan a la gente, compartiendo comida con los hambrientos, dando refugio a los que no tienen hogar, dando ropa a quienes lo necesitan, no escondiéndonos de los parientes que necesitan ayuda, ayudando a los que están en apuros, restaurando familias y ciudades, restaurando al hermano perdido, defendiendo y librando al débil, al huérfano, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. Tenemos una gran variedad de ministerios que pelean contra la pobreza, la depresión, el desaliento, la soledad y opresión demoníaca. Ministerios de pobreza, por ejemplo, el hecho de que tú seas un empresario que está generando empleos, estás peleando contra la pobreza. El hecho de que pagues lo que debe ser lo justo a la gente, estás peleando contra el enemigo. Ministerios que van y actos de misericordia que dan a la gente necesitada, estás peleando contra la pobreza que el enemigo quiere traer. Cuando compartes el evangelio, peleas contra la pobreza espiritual. Cuando enseñas, llevas a cabo esta Contra falsas ideologías. Contra falsas ideologías. Contra falsas ideologías. La depresión, el desaliento, la soledad, la opresión demoníaca. Cuando la iglesia, cuando ministerios como ministerios de consejería, etcétera, empiezan a funcionar dentro del cuerpo de Cristo, pelean contra este tipo de destrucciones. Contra la enfermedad, oye, doctores o ministerios como tu amiga que va a los enfermos, van a los hospitales y oran por ellos. Hay ministerios más conocidos en Estados Unidos, que son firmas de abogados que se encargan de defender los derechos y libertades de cristianos que están siendo abusados. Aquí no conozco lamentablemente ninguno de ellos. Sí hay. Hay ministerios que pelean contra la desintegración social, atacando o restaurando familias, matrimonios. Hay ministerios que atacan la holgazanería y los vicios en los jóvenes, grupos de jóvenes, ministerios como el de Cristo Vive. Todos esos ministerios, todas esas obras son la forma en la práctica en la que se lleva a cabo la guerra espiritual también. Ministerios de evangelismo, discipulado, que comparten la palabra, hacen una guerra espiritual clara y directa, pero no es el único frente, chicos.
es un frente más nada más en que se pelea la guerra espiritual. Todos los frentes en los cuales se lleva a cabo la guerra espiritual son necesarios y son indispensables. No puedes pelear la guerra espiritual haciendo uno y desateniendo a los demás, porque si desatiendes un frente, el enemigo te va a atacar por ese frente. ¿Estamos conscientes de esto, chicos? Quiero que terminemos con una oración. Voy a dejar pendiente el otro tema que, digo, los demás temas que no que se ven, que es cómo Dios regula la actividad demoníaca y por qué no debemos tenerle miedo al enemigo. Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, a pelear la buena batalla de la fe. Señor, queremos ser soldados preparados, listos para toda buena obra, que sepan cómo destruir, Señor, las obras de las tinieblas, que no ignoran las imaginaciones del enemigo, sino que saben cómo poner a todos sus enemigos, Señor, por estrado de tus pies. Padre, que podamos ser esos soldados que traen luz, que traen vida, que traen restauración, que destruyen las obras del enemigo, Señor. Que mientras que estemos nosotros aquí en la tierra, Señor, seamos instrumentos tuyos, Señor, para traer esta gloria tuya que viene por medio de tu reino establecido en esta tierra, Señor. Te pedimos todo eso, Señor, en el nombre de Jesús. Nos sintonizamos el próximo sábado, que te hablaremos más de tema.